El caso del ya tan demacrado Fofo Márquez es uno de los más ejemplificativos de cómo, por primera vez, al menos en este tipo de situaciones, el dinero de un disque millonario no hace diferencia en la búsqueda de justicia. Pues este supuesto influencer ya fue vinculado a proceso por una tentativa que se paga quizá hasta con 40 años de cárcel y pareciera que sus horas ya están contadas. No obstante, para llegar a este punto, tuvieron que pasar diferentes fenómenos para que la justicia apareciera, ya que es evidente que en México, el que tiene dinero tiene mayores probabilidades de gozar de sus mieles. Pregunto, ¿cuántos casos no hemos conocido donde el que tiene billete puede cambiar una sentencia a su favor? ¿Cuántos casos de injusticia sobre los más desvalidos no conocemos? Por eso es importante explicar que ahora los jueces se están tambaleando en la tablita gracias al Plan C, donde por fin se puede respirar un pequeño tufo de imparcialidad. El Fofo Márquez creyó que con su disque influencia, que con una familia poderosa en el tema de influencias, que con sus guaruras y ese poder efímero del dinero podría torcer la ley, ya que después de tundir a Edith en ese estacionamiento en Naucalpan, tuvo que escapar y recluirse en Cancún. Sin embargo, su castillo de naipes se cayó muy fácil y lo peor, eran tiempos electoreros donde muchos jueces y magistrados desean quedar bien con el nuevo presidente entrante. Por tanto, todo se le conjugó en contra a este sujeto que vivirá, si no es que ya vive, un infierno dentro del bote. Prepárate, porque este tema no solo es del Fofo Márquez, sino que se presenta como un caso que puede cambiar el sistema de justicia en México. Quizá para bien de la sociedad, y esto no tiene solo que ver con temas del Fofo, pues ahora personajes impresentables y mezquinos como el usurero Salinas Pliego ya anda pariendo chayotes por un tema similar, pues le acaban de dar un revés multimillonario en los tribunales, mismo del cual estará llorando toda su vida. Es por eso que hoy te presento el decadente final del Fofo Márquez y la cachetada al usurero Salinas Pliego. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Al Fofo se le olvidó que es un pobre inepto, que estaba agrandado solo porque su difunto papá tenía dinero. Y eso fue lo que lo motivó a creerse el rey del mundo, que podía torcer la ley, solo billeteando con unos cuantos pesos al sistema de justicia. Cosa que es verdad. En su momento México se jactó de tener uno de los sistemas de justicia más corruptos del mundo. Por eso cuando el vato destrozó el alma de Edith en aquel estacionamiento a principios de este 2024, a este se le hizo fácil predicar con la mezquindad de creer que podía hacer su propia ley y en su locura de poder huyó con su novia. Tipo rápidamente se pegó un viaje a Cancún y allá se fue a exiliar bajo las naguas de sus gorilas para que no lo pudieran agarrar. Pero eso fue lo más estúpido que pudo haber hecho. Decir, ya hice lo que quise y ahora vengan por mí a mi mundo. Cosa que pasó. Y terminaron por detenerlo los elementos de la fiscalía, los cuales se encararon con los guaruras del influencer. Al final, se lo llevaron, empezando así el éxodo que lo ha llevado hasta la vinculación a proceso, donde para agosto ya se tendría alguna sentencia. Problema el cual tiene un máximo de 40 años de prisión por la tentativa hacia las féminas. Pero el Fofo fue tan estúpido que solo en su mundito pedorro de materialismo creyó que nadie le podía hacer nada. Pero no, era año electoral y a la ley le urgía ser cautelosa y ahora sí ser imparcial, debido a un tema que platicaremos más adelante que tiene que ver con el Plan C, que ahora es uno de los temas más discutidos en México, porque tiene que ver con la impartición de justicia, ya que desde tiempos inmemoriales el sistema de justicia en México ha creado un sesgo muy parcial en este rubro, ya que todos aquellos que tenían el contacto, el palancazo o el dinero en la mano son los que generalmente tenían justicia, muchas veces torcida para salir ilesos.
un mecanismo que por años ha aquejado al país. Pues supongamos, si el caso del Fofo Márquez se hubiera dado en 2015, sinceramente no le hubiera pasado nada al disque influencer. No hubiera pagado más que una fianza y listo. La reparación del daño hubiese sido la mínima. Por este tipo de casos, solo había una forma para poder nivelar la balanza, y ese fue el famoso Plan C, el cual habla de reformar al Poder Judicial en varios campos, los cuales afectarían sin duda a la práctica de la corrupción y beneficiaría a la gente que busca fallos por causas justas. De hecho, en el caso del Fofo Márquez, este buscó amedrentar a la víctima con sus guarros, y Edith de alguna manera había declarado en su momento que tenía miedo a denunciar, porque precisamente se sentía amenazada de alguna represalia por parte del mozalbete cagón. Por tanto, corrió el riesgo y el caso escaló de manera mediática. Los jueces que llevaban el caso de alguna manera cumplieron con los procesos jurídicos, careos y todo, pero allí no hubo poder corrupto que hiciera que el Fofo Márquez librara lo evidente. De hecho, en las audiencias Edith se dio cuenta que el caso seguro lo ganaría, ya que durante esos hechos el Fofo quería comparecer, hablar, pero sus abogados no lo dejaron, porque sabían que iba a decir una estupidez, recordando que todo lo que hablaba este sujeto solo eran tonterías que seguramente lo hundirían aún más. Textual, Edith dijo lo siguiente con respecto a ese caso. En la última audiencia, él pedía a la jueza que lo dejara hablar, pero sus abogados no lo permitían. Indicó Edith sobre el comportamiento de los representantes legales del acusado. La parte defensora buscaba que se le cambiara la tipificación del hecho para que así pudiera llevar su proceso en libertad, o en su defecto pagar una fuerte cifra millonaria. Pero Edith siempre se mantuvo en la coherencia buscando justicia, pues los jueces del caso estaban en el ojo de la gente, los cuales decidieron actuar. Por eso, hace apenas algunos días, este mequetrefe fue vinculado a proceso. O sea, en pocas palabras, se tuvieron todos los elementos para acusarlo, y sobre todo mantener la tipificación de los hechos como estuvieron en primera instancia, los cuales son muy delicados. Y por ende, Fofo Márquez ya estará más que refundido en el bote. Mismo lugar donde ya se le acabó el crédito, pues hace meses lo habían aislado. Aunque ahora es diferente, pues en esta ocasión es muy probable que le agranden la cuna de hemorroides en su celda. De hecho, ya lo habían amedrentado, le quitaron su ropa de diseñador y le enseñaron a vivir la realidad de un mundo que siempre desconoció, porque se sentía el todopoderoso. La cara de desesperación del Fofo Márquez cuando fue vinculado a proceso era de un tipo que se veía acabado, frustrado, que sabía que ya no había escapatoria y que su vida empezaría a partir de hoy a ser un completo infierno. De hecho, durante todos esos meses, el Fofo sí se había llevado sus tablazos. Según Edith, explicó que cuando llegaba a las audiencias, el Fofo se veía muy mal. De hecho, se sabe que la mamá de Márquez ha tratado de pagar para que le den un trato preferencial. Sin embargo, ya el dinero no le está funcionando, y es probable que con este casi definitivo desenlace, al Fofo no solo le den tabla en el tambo, sino que ahora sí sentirá lo que es amar a Dios en tierra de indios. Y sí, aunque a muchos no les guste, pero tristemente, lo político va de la mano con casi todo, por irónico que parezca. Hay que tocar el tema del Plan C, que tiene que ver con las elecciones del pasado 2 de junio en México, donde mucha gente dio un manotazo de democracia y le dio la mayoría calificada en ambas cámaras a un partido político. Muchos dicen que eso se convertirá en una dictadura y cosas de ese estilo. Sin embargo, la realidad es que ya algunas instituciones que están en el Poder Judicial se están pronunciando por miedo que esto puede originar en una limpieza casi total que se dará en unos meses, como por ejemplo el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, donde emitieron un comunicado el cual pide cierta clemencia y que se les considere, pues según ellos salvaguardan la justicia. Por eso se pusieron a disposición de Claudia Sheinbaum para el tema de las reformas a este organismo y que así no les afecte en el tema laboral. Pues ahora con este Plan C temen por perder su empleo, pero pregunto, ¿qué no el que nada debe, nada teme?
¿Por qué ahora? Hasta la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la famosa Norma Piña, también pide cierta clemencia. Ese es el problema, que durante muchos años este poder ha navegado en la autopista de la corrupción y de los malos manejos en sus decisiones y de los amparos, mismos que apenas se cambiaron en el Diario Oficial de la Federación, donde se reformarán los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo Reglamentaria, que habla básicamente sobre que ya no será tan sencillo ampararse cuando se comete un delito de cualquier índole, ya que siempre pasaba que, por ejemplo, alguien cometía un delito fiscal y rápidamente metía un amparo para que se bloqueara un proceso. Generalmente pasa con quienes no quieren pagar al fisco o hacen fraude. Y eso nos arroja al siguiente tema, que tiene que ver con el usurero Salinas Pliego, quien ha recibido un gran revés por parte de un tribunal federal. Pero ojo, hay quien llora por estos cambios propuestos a la ley de amparo. Solo hay que recordar por qué se crearon este tipo de artificios legales. En vocabulario popular, el amparo se creó para que la defensa proteja sus derechos ante los tribunales cuando ésta los viole. O sea, se protegen las garantías individuales siempre y cuando éstas sean violentadas con alguna justificación. El problema es que muchas personas, con tal de ganar ventaja jurídica, haciendo trampa, los tramitan con el fin de blindarse ante un proceso que van a perder. Por ejemplo, Salinas Pliego debe más de 63,000 millones de pesos al SAT. Varios tribunales han señalado que los debe pagar, pero este se ampara para retardar y ganar tiempo, y en este caso esperar que el gobierno que hoy está en el poder se vaya, y así renegociar su deuda con un nuevo gobierno. El problema para el usurero es que será un gobierno similar al que hoy está. Por eso, este tipejo no para de llorar y de hacerse en el pañal para viejitos. Pero eso lo veremos a continuación. Bien, todos sabemos qué clase de calaña es Ricardo Salinas Pliego, del cual en este canal hemos hablado en varias ocasiones. Es casi imposible omitirlo debido a que este sujeto tiene una hidra empresarial y ha tratado por todos los medios de torcer la ley. Por mucho tiempo lo ha logrado. Ha maiciado a magistrados, metido cualquier cantidad de amparos, los cuales le benefician en el tiempo, dejando su deuda allí en el limbo del olvido. Y no solo eso, Salinas Pliego es un pobre rico ignorante y gandalla, ya que cada que un juez de manera punitiva y tendenciosa le otorga un amparo o alguna victoria pírrica en los juzgados, este salta a burlarse de que sus detractores se la pelaban y se la pellizcaban. Ese síndrome de rico mamila que siente que, por tener mucho dinero y generar empleos, muchos de mala calidad, ya podía hacer lo que quisiera. Algo así como el Fofo Márquez, pero guardando sus respectivas proporciones. No por nada, a ambos los juntamos en el mismo saco de basura. Como usted observa en pantalla, Salinas Pliego es un chamaco de secundaria dentro del cuerpo de un abuelo con dinero. Solo eso y más. Un sujeto, no solo repugnante, sino que cumple con todos los elementos para calificarlo como un ente vomitivo y ruin. Llama al plan C autoritarismo. Claro, ya no se podrán parar tan fácilmente para no pagar los impuestos que por ley le debe al fisco. De hecho, el tipo ya anda festejando con un video del magistrado Silva, presidente del 20º Tribunal Colegiado, quien emitió un juicio propio mas no anclado a la legalidad, donde le daba la razón a Grupo Salinas, donde supuestamente el SAT le estaba cobrando el doble. Luego, TV Azteca, con su basura de televisor en ADN 40, donde le dieron vuelo a sus palabras, diciendo que era inconstitucional, irregular el cobro del SAT, clásico del usurero, utilizando su televisora como arma mediática. Solo eso, al final ese tribunal no resolvió nada a su favor, le negaron el amparo a Electra y le ordenaron pagar 24,000 millones de pesos, mandando lo que resta de deuda en el caso de la Suprema Corte de Justicia, los cuales no quisieron resolver en su momento, recordando que el ministro Luis María Aguilar había archivado el caso de Grupo Salinas por más de un año a petición del usurero. En pocas palabras, Salinas Pliego no solo es una rata de dos patas, ni tampoco un miserable bien hecho, sino que también es una cucaracha cínica, que
que ahora buscará por todos los frentes evitar el pago multimillonario a la hacienda pública. Pero las risas del usurero valieron reato, y a pesar de mamasearse en redes, de sentirse un capo de los negocios y de tratar siempre de torcer la ley, cuando se dio la noticia que le dolió hasta el colon provocándole hemorroides sistemáticas, que ni con Nixon se aplacan, acusó a López Obrador de presionar a los magistrados. Textual, Grupo Salinas dijo lo siguiente: la presión ejercida desde la más alta tribuna de este país es evidente, ha contaminado el efectivo y autónomo proceder de dichos magistrados. Salinas dice que le cobran el doble, pero parece que cree que somos unos tontos. Mientras más pasen los días sin pagar, los recargos crecen. Por ejemplo, antes de todo este show, el SAT tenía esa cuenta en 18,455 millones de pesos. Pero más los recargos del adeudo, ya está en 24,000 millones de pesos, que solo es poco más de un tercio de lo que este sujeto debe en totalidad. Pero vea, ¿qué tan cochino está el Poder Judicial? Que a pesar de que los tribunales colegiados ya le hayan dado 2 victorias al fisco, una por 2,000 millones y esta por 24,000 millones de pesos, Salinas se negó a pagar y buscará en la última instancia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le den el fallo a su favor. Ahora te pregunto, ¿de qué privilegios goza Salinas Pliego? Imagínese usted que este delito lo cometa un ciudadano común y corriente. En el bote ya estuviera desde hace rato y está pagando de más. Ahora, usted que paga impuestos y que va al corriente con este ejercicio fiscal mensual, ¿cómo se siente que personajes oscuros y vomitivos como Salinas Pliego, que ocupa su televisora y a los magistrados para hacer su voluntad, tenga este tipo de privilegios solo porque es millonario? Habrá que hacer una reflexión profunda al respecto. Por lo pronto, se vislumbra un futuro gris, opaco para Grupo Salinas y el usurero, quien solo tiene el tiempo contado antes de que, como el Fofo Márquez, pida clemencia o prepare el túnel de chocorroles para que el virote duro de pan de agua entre despacio, seco y directo, insertándose así por un buen tiempo y haciendo llorar de rabia a este pobre millonario chillón e impresentable. Pero dime, ¿qué te parece el plan C? ¿Por fin se hizo justicia en el tema del Fofo Márquez? ¿Será el principio del fin del poder del usurero Salinas Pliego? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.